¿Has oído hablar alguna vez de un rey que, contra todo pronóstico, se convirtió en el destino espiritual de toda una nación? Imagina a un joven asumiendo el trono en medio del caos, rodeado de ídolos, corrupción y miedo, y decidiendo cambiarlo todo. Esta es la historia real de Ezequías, un líder que enfrentó el colapso de la fe de su pueblo y la amenaza de un imperio destructor con algo que muchos desprecian: confianza absoluta en Dios. Y lo más sorprendente, todo comenzó con una puerta que fue abierta. Ezequías tomó la corona de Judá en un momento extremadamente delicado. Era el año 715 a.C. y el panorama que lo rodeaba era sombrío. Su padre, Acaz, había sumido al reino en la idolatría, desobedeciendo abiertamente al Dios de Israel. El templo de Jerusalén, centro de la verdadera adoración, estaba cerrado. Los sacerdotes desmotivados, los levitas alejados de sus deberes y un pueblo confundido y espiritualmente debilitado. La decadencia alcanzaba no solo la fe, sino también la fuerza militar de la nación. Judá estaba vulnerable por dentro y por fuera, especialmente ante la creciente amenaza del poderoso imperio asirio. A los 25 años, Ezequías comenzó a gobernar en Jerusalén. Su reinado duraría 29 años, pero desde el principio se destacó por su firmeza en restaurar lo que se había perdido. Su madre, Abías, hija de Zacarías, posiblemente tuvo un papel importante en la formación de su carácter y valores, pero fue su decisión, personal e inquebrantable, la que lo llevó a actuar con valentía. En los primeros días de su gobierno, una actitud sorprendente marcó su compromiso con Dios. Ordenó abrir las puertas del templo, aquellas que habían sido selladas por su padre. No era solo una reforma arquitectónica, era un gesto cargado de significado. Era el primer paso para restablecer la conexión con el Creador. Ezequías sabía que no bastaba con restaurar estructuras físicas, era necesario sanar el alma de la nación. Por eso, reunió a los sacerdotes y a los levitas, convocándolos a una misión sagrada: purificarse y restaurar la santidad del templo. Les recordó cómo la negligencia del pasado había provocado la ira divina, y los llamó a asumir nuevamente su papel con celo y obediencia. Este movimiento espiritual cobró fuerza. Ezequías convocó a una gran asamblea para celebrar la Pascua, algo que no se celebraba adecuadamente desde hacía mucho tiempo. Su llamado no se limitó a Jerusalén ni a Judá. Extendió la invitación a todo el pueblo de Israel, buscando restaurar la unidad entre las tribus, algo casi imposible en aquel contexto político dividido. Pero su visión era clara: reunir al pueblo en torno a una fe genuina. La celebración de la Pascua en Jerusalén no fue solo una festividad, fue un punto de inflexión. Después de años de abandono espiritual, aquel momento representaba un arrepentimiento colectivo y un nuevo pacto entre el pueblo y el Dios de sus antepasados. Aquellas multitudes reunidas, muchas venidas de lejos, con corazones abiertos, eran un reflejo claro de que algo profundo estaba ocurriendo en Judá. Las acciones iniciales de Ezequías comenzaron a transformar no solo las estructuras religiosas, sino también el espíritu de la nación. La reapertura del templo, el regreso de los sacrificios y la restauración de las celebraciones sagradas habían reavivado una llama que estaba prácticamente extinguida. El pueblo respondió con entusiasmo. Participaron activamente en la limpieza del templo, colaboraron en las ceremonias y volvieron a sentir que pertenecían a algo más grande. La espiritualidad, antes descuidada, volvía a ser el centro de la vida en Jerusalén. Consciente de la importancia de combatir las raíces de la corrupción espiritual, Ezequías emprendió reformas aún más contundentes. Altares construidos para la adoración de dioses extranjeros fueron demolidos. Imágenes talladas y monumentos dedicados a los ídolos, esparcidos por diversos puntos del territorio, fueron destruidos. Incluso la serpiente de bronce creada por Moisés, que se había convertido en objeto de adoración indebida, fue reducida a polvo. El símbolo, que antes representaba un milagro, se había transformado en un ídolo más, y Ezequías sabía que no había lugar para eso en una nación que deseaba restaurar su alianza con Dios. Pero no se detuvo allí. Las festividades religiosas, que habían sido olvidadas durante el reinado de Acaz, regresaron al calendario nacional. La Pascua, símbolo de la liberación y de la fidelidad divina,
fue celebrada con un fervor que no se veía desde hacía generaciones. Ezequías envió mensajeros a todas las regiones de Judá e incluso al reino de Israel, convocando al pueblo a participar de la celebración en el templo restaurado. Fue un gesto audaz y visionario. Quería reunir nuevamente a las tribus separadas por la política y el tiempo en torno a un solo propósito: adorar a Dios. Las cartas llegaron a Efraín, Manasés y otras tribus del norte. El mensaje era claro: vuélvanse a Dios, abandonen sus caminos corrompidos y participen de la fiesta sagrada. Y, sorprendentemente, muchos respondieron al llamado. Familias enteras emprendieron el largo viaje hasta Jerusalén, motivadas por una fe renovada y el deseo de comenzar de nuevo. La celebración de la Pascua estuvo marcada por la sinceridad, la reverencia y la comunión. El pueblo, tocado por la presencia divina, se humilló ante Dios. No fue solo un acto religioso, fue la sanación de una herida antigua, una reconciliación entre el pueblo y su Creador. Aquella unión espiritual fortaleció los lazos entre los habitantes de Judá y los remanentes de Israel. Después de aquella celebración inolvidable, el espíritu de renovación se esparció rápidamente. Impulsados por el ejemplo y liderazgo de Ezequías, tanto los líderes locales como el pueblo común se involucraron en la eliminación de los últimos vestigios de idolatría. Altares y objetos sagrados de cultos extranjeros fueron destruidos. La limpieza fue total y voluntaria. Ezequías, comprometido con mantener viva esa llama, reorganizó el funcionamiento del templo. Restableció las funciones de los sacerdotes y levitas, asegurándose de que los rituales y sacrificios se realizaran conforme a la ley. Las ofrendas diarias volvieron a presentarse, como se había determinado en los tiempos de Moisés. Todo fue cuidadosamente restaurado para garantizar que nada volviera a desviar la atención del pueblo del Dios verdadero. El compromiso de Ezequías con la verdadera adoración no se detuvo en la restauración de las ceremonias ni en la eliminación de los ídolos. Sabía que mantener la fidelidad al Dios de Israel requería organización, orden y dedicación constante. Por eso, asignó funciones específicas a sacerdotes y levitas, distribuyendo turnos y responsabilidades dentro del templo. Esta estructura no solo aseguró la continuidad del culto, sino que también preservó su pureza y significado. Cada función era respetada y valorada, y todos los involucrados sabían exactamente qué hacer. Esta medida trajo estabilidad espiritual a Judá, para que los responsables del templo pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Ezequías ordenó que el pueblo entregara la porción correspondiente a sacerdotes y levitas. Esto les permitió enfocarse exclusivamente en sus deberes sagrados, sin distracciones externas ni preocupaciones por su sustento. La ciudad se movía en armonía con el propósito de adorar a Dios con integridad y constancia. Mientras la nación cosechaba los frutos de esta renovación espiritual, una amenaza crecía en el horizonte. El poderoso imperio asirio, liderado por Senaquerib, expandía sus fronteras con brutalidad y eficiencia. Ezequías sabía que Judá no estaba fuera del radar enemigo. Por eso, comenzó a tomar decisiones estratégicas para su protección. Una de sus primeras acciones fue reforzar las murallas de Jerusalén. Se levantaron torres de vigilancia, se reconstruyeron barreras y se posicionaron defensas adicionales con precisión. Estas medidas no eran solo militares, también eran declaraciones. Ezequías demostraba al pueblo que estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para protegerlos. En tiempos de tensión, su liderazgo brindaba seguridad. Y cuando Senaquerib finalmente movilizó sus tropas contra Judá, la preparación ya estaba en marcha. Pero hubo una obra, en particular, que se destacó en ese momento: la construcción de un túnel subterráneo. Este pasaje canalizaba agua desde la fuente de Gijón hasta el estanque de Siloé, dentro de los límites amurallados de la ciudad. En tiempos de asedio, el acceso al agua significaba supervivencia. La ingeniería detrás de esta construcción fue impresionante, y es posible ver sus vestigios hasta el día de hoy. Ezequías había considerado el peor escenario, y se aseguró de que Jerusalén no fuera vencida por la sed. Además, ordenó bloquear los manantiales y fuentes externas. De ese modo, cuando los asirios sitiaron la ciudad, no tendrían cómo abastecer a sus soldados. Cada detalle estaba cuidadosamente calculado.
Al mismo tiempo que levantaba barreras y excavaba túneles, Ezequías también movilizaba a su ejército. Se nombraron capitanes, se armaron soldados y se distribuyeron escudos. Era una movilización total, pero no solo en el campo físico. El rey entendía que la verdadera batalla no se ganaría solo con lanzas y murallas. Por eso, reunió al pueblo, miró a los ojos de sus oficiales y habló con convicción. No teman, porque con nosotros está alguien más grande. Aunque el enemigo tuviera números y poder, Judá poseía algo incomparable: la presencia y el favor de Dios. En tiempos de temor, las palabras de un líder pueden ser la diferencia entre el colapso y la resistencia. Ezequías lo comprendía profundamente. Frente a la amenaza asiria, no solo organizó las defensas físicas de la ciudad, sino que también fortaleció el espíritu del pueblo. Sus palabras no fueron solo motivacionales, fueron un llamado a la fe. Les recordó que la fuerza del enemigo era grande, pero la protección divina era incomparable. Con valentía, afirmó que el mismo Dios lucharía por ellos. Sin embargo, el escenario se volvía cada vez más tenso. El rey asirio, Senaquerib, no se limitó a movilizar su ejército. Inició una guerra psicológica. Envió a sus emisarios a Jerusalén, encabezados por un oficial conocido como Rabsaces. Ellos se posicionaron cerca del acueducto del estanque superior, un lugar estratégico y visible. Allí comenzaron a hablar públicamente para debilitar la confianza del pueblo. Hablando en la lengua local, para que cada habitante pudiera entender, Rabsaces lanzó palabras afiladas, llenas de desprecio y provocación. Cuestionó si realmente creían que podían resistir al poder asirio. Señaló directamente a Ezequías, intentando desacreditar su liderazgo y, sobre todo, su fe. Ironizó los esfuerzos del rey por destruir los altares paganos, sugiriendo que centralizar la adoración en Jerusalén era un error y no un acto de devoción. La estrategia era clara: sembrar miedo, provocar dudas, minar la fe. Pero Ezequías no reaccionó con impulsividad. Mostró dominio, control emocional y una visión espiritual superior. Ordenó al pueblo que no respondiera. Ni una sola palabra fue pronunciada como respuesta a las provocaciones. En su lugar, Ezequías buscó orientación divina. Sus oficiales fueron enviados de inmediato al profeta Isaías, reconocido por su conexión con Dios y su sabiduría en asuntos espirituales y políticos. El rey, por su parte, fue al templo, no como gobernante, sino como siervo. Allí, de rodillas, derramó su corazón ante Dios. Reconoció la soberanía del Creador, exaltó su poder como Señor de toda la tierra y clamó por intervención. Pidió que Dios escuchara las blasfemias de Senaquerib y defendiera su nombre. Más que una súplica por salvación, fue un clamor por justicia divina. La respuesta no tardó. Isaías envió un mensaje claro y poderoso. Dios había escuchado la oración del rey. Jerusalén no caería. El rey de Asiria no cruzaría sus muros, no lanzaría flechas, no pisaría el suelo sagrado de la ciudad. Dios mismo, por fidelidad a su nombre y por la alianza con David, se levantaría como defensor de Jerusalén. En medio del sitio, la fe de Ezequías se mostraba inquebrantable. No solo confiaba, actuaba en base a esa confianza. Mientras el enemigo lanzaba amenazas desde el exterior, dentro de los muros reinaba una firmeza que no provenía de espadas ni murallas, sino de una convicción profunda en la presencia y protección del Dios de Israel. La promesa hecha por Dios a Ezequías no quedó solo en palabras. Durante la noche ocurrió algo extraordinario. Sin que ningún soldado de Judá levantara un arma, el mismo Dios actuó. El ángel del Señor atravesó el campamento asirio y eliminó a 185.000 soldados. Al amanecer, el escenario era de absoluto silencio, no por paz, sino por destrucción. La amenaza que había rodeado Jerusalén desapareció de la noche a la mañana. Fue una liberación que ningún ser humano podría haber producido. Senaquerib, el temido rey asirio, despertó y encontró a su ejército diezmado. Sin fuerzas para continuar la campaña, regresó a su tierra, humillado. Aquello que sería una victoria fácil para los asirios se convirtió en un testimonio vivo del poder de Dios. Jerusalén fue preservada, no por la fuerza de las armas, sino por la intervención directa del Altísimo. Este evento repercutió más allá de las fronteras,
dejando en claro a todas las naciones que el Dios de Judá era real, activo y fiel a sus promesas. Sin embargo, incluso después de una victoria tan grande, Ezequías enfrentaría una crisis completamente diferente, no venida del exterior, sino desde dentro. En un momento inesperado, el rey enfermó gravemente. Su salud se deterioró hasta tal punto que el profeta Isaías fue enviado con un mensaje solemne. Debía poner en orden su casa, porque la muerte se acercaba. Para un hombre en plena etapa de liderazgo, con Judá floreciendo bajo su dirección, esa noticia cayó como un golpe duro y repentino. La reacción de Ezequías fue profundamente humana. Volvió su rostro hacia la pared y lloró. Pero no solo se lamentó, oró. Con sinceridad e intensidad clamó a Dios. Le recordó al Señor cómo había caminado con integridad, buscado la verdad y hecho lo correcto ante sus ojos. Aquella oración estaba cargada de emoción, marcada por lágrimas y súplicas, revelando un corazón quebrantado y al mismo tiempo confiado. Y Dios respondió. Antes de que Isaías saliera completamente del palacio, la palabra del Señor lo alcanzó nuevamente. El profeta fue instruido a regresar y entregar un nuevo mensaje. La sentencia de muerte había sido anulada. Dios había escuchado cada palabra, había visto cada lágrima, y en un gesto de gracia le concedería a Ezequías 15 años más de vida. Pero no solo eso. Dios reiteró su protección continua. Jerusalén permanecería segura, libre de la amenaza del rey de Asiria. Aquello no era solo una prolongación de la vida de un rey, era una reafirmación del compromiso divino con Judá. La fidelidad de Dios se manifestaba no solo en las grandes hazañas militares, sino también en las batallas silenciosas, libradas dentro del corazón de un líder. Ezequías, una vez más, experimentaba el cuidado de un Dios que escucha, responde y actúa. La enfermedad que amenazaba con interrumpir su reinado se convirtió en un nuevo capítulo de fe y restauración. Judá no solo había sido salvada de sus enemigos, sino que ahora veía al propio rey ser rescatado de la muerte por la misma mano que antes había destruido los ejércitos enemigos. Las palabras que Ezequías escuchó en aquel momento jamás serían olvidadas. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Dios no solo prometió sanarlo, sino que también aseguró que al tercer día se levantaría y subiría al templo. Y aún más, añadiría 15 años a su vida y protegería a la ciudad de manos del rey de Asiria. Era una promesa completa, para el cuerpo del rey y para la seguridad de todo su pueblo. Pero Ezequías, incluso ante esa respuesta positiva, pidió una señal. Quería una confirmación visible de que todo eso realmente se cumpliría. Isaías entonces le propuso una elección inusual. ¿La sombra del reloj solar avanzaría o retrocedería 10 grados? El rey, reflexionando con sabiduría, respondió que avanzar era lo natural. Por eso, pidió que retrocediera, algo completamente fuera de las leyes de la naturaleza. Sería una señal imposible de fabricar por manos humanas. El profeta entonces oró, y Dios respondió. La sombra retrocedió 10 grados en el reloj solar de Akaz. Un milagro cósmico, visible, incuestionable. Era la marca divina en el tiempo, escrita en las paredes de aquel instrumento, como prueba viva de la fidelidad del Señor. El mismo Dios que había librado a Jerusalén del mayor ejército de su época, ahora detenía el curso del tiempo para reafirmar una promesa personal a su siervo. Ezequías, además, fue curado con un tratamiento simple pero guiado por Dios, una pasta de higos aplicada sobre la úlcera que lo afligía. En pocos días, estaba de pie, y como se había dicho, subió al templo al tercer día. La ciudad, antes en constante estado de alerta, ahora veía a su rey restaurado, no solo físicamente, sino también espiritualmente renovado. La historia de la enfermedad y la curación de Ezequías nos recuerda algo fundamental. No importa cuán alto esté alguien, todos dependemos del favor divino. Incluso los reyes lloran, incluso los líderes se postran, y Dios, en su infinita gracia, escucha cada clamor sincero. La humildad del rey ante la muerte reveló su verdadera grandeza. No confió en sus logros ni en sus victorias pasadas, sino que se volvió completamente al Señor. Y es aquí donde la historia nos invita a reflexionar. En tiempos difíciles, ¿dónde ponemos nuestra confianza?
Si esta narrativa te ha tocado, si algo dentro de ti despertó al escuchar cómo Dios respondió a la oración de Ezequías, no dejes pasar ese momento. Suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este video y activa la campanita para seguir acompañando historias poderosas como esta, llenas de fe, valentía y milagros reales. Así como Ezequías buscó a Dios en su momento más frágil, que tú también recuerdes. Hay un Dios que escucha, responde y transforma destinos. La promesa divina no terminó con la sanidad. Junto con los 15 años añadidos a la vida de Ezequías, también vino la reafirmación de la protección sobre Jerusalén. Era una alianza viva. Dios mostraba que su fidelidad no era solo con el rey, sino con toda la ciudad. Ezequías, profundamente conmovido por esa intervención, no tardó en expresar su gratitud. Al tercer día, tal como había dicho Isaías, subió al templo, no como una formalidad, sino como respuesta a una promesa cumplida. Ese acto, simple a los ojos de muchos, fue en realidad grandioso. Allí estaba un hombre que había enfrentado la muerte, ahora de pie, entrando en la casa de Dios como prueba viva de la misericordia divina. Fue un testimonio silencioso, pero impactante. Además, Ezequías hizo algo aún más personal. Compuso un cántico de agradecimiento, un himno que nacía de la experiencia directa con el dolor, la oración y la curación. Era su forma de poner en palabras la gratitud por haber sido escuchado y restaurado. La sombra que había retrocedido en el reloj solar de Acaz seguía viva en la memoria del pueblo. Aquello no era solo una señal privada para el rey. Era un evento que marcaba la soberanía de Dios ante todos. El tiempo, que jamás retrocede, había sido manipulado por el Creador para confirmar una promesa. Cada grado que retrocedió en ese instrumento era una declaración del control absoluto que Dios tiene sobre la realidad. Fortalecido por todo lo que había vivido, Ezequías no descansó en su fe. Al contrario, su experiencia personal con la enfermedad reavivó aún más su compromiso con el liderazgo espiritual de Judá. Se volvió con mayor fervor a las reformas que había comenzado antes. El templo se mantuvo como centro de la adoración. Los rituales se llevaron a cabo con reverencia, y los levitas continuaron ejerciendo sus funciones con dedicación. Pero algo había cambiado en el corazón del rey. Su fe ya no era solo un deber real, era el resultado de un encuentro personal con la fragilidad de la vida y con el poder de Dios para restaurar. Ezequías había sido transformado. Su testimonio comenzó a influir aún más en el pueblo, que lo veía no solo como un gobernante, sino como un ejemplo vivo de confianza y dependencia del Señor. La música, que tantas veces acompaña los momentos más significativos del alma, se convirtió en un símbolo de su gratitud. Según registró el propio Isaías, los cantos entonados con instrumentos de cuerda pasaron a formar parte del día a día en el templo. Cada nota era un recordatorio. Dios salva, Dios escucha, Dios responde. Los años que siguieron a su sanación fueron significativos para Judá. Ezequías continuó gobernando con sabiduría y celo. Siguió invirtiendo tanto en la seguridad del reino como en su fidelidad espiritual. Sin embargo, no todos los desafíos habían terminado. La vida, incluso bajo bendiciones, aún traería decisiones difíciles, y algunas de ellas tendrían repercusiones más allá de su propio tiempo. La vida de Ezequías, prolongada por la gracia divina, encierra enseñanzas profundas. Su historia muestra que Dios no es indiferente a nuestras lágrimas ni a nuestras oraciones. Al contrario, Él responde, muchas veces de formas que desafían lo natural. Ezequías recibió más que una sanación. Recibió tiempo. Tiempo para seguir sirviendo, liderando, influenciando. Cada día se convertía para él en una nueva oportunidad para honrar a Dios con sus acciones y decisiones. Ezequías, después de ese milagro personal, permaneció agradecido y devoto. Su fe se renovó, su compromiso con el templo se fortaleció y su influencia espiritual sobre el pueblo se intensificó. Pero con el tiempo surgieron nuevos desafíos. Uno de ellos vino de lejos, en una caravana diplomática que a primera vista parecía inofensiva. Babilonia, en aquel entonces, aún no era el imperio colosal que llegaría a ser, pero ya se movía estratégicamente. Su rey, Merodach Baladán, al enterarse de la enfermedad y recuperación de Ezequías,
decidió enviar mensajeros con cartas y regalos. Aparentemente, era un gesto de cortesía, reconocimiento e incluso empatía. Sin embargo, detrás de ello había intereses políticos más amplios, como la formación de alianzas contra el poderío asirio. La llegada de los emisarios fue recibida con entusiasmo por Ezequías. Tal vez movido por la vanidad, tal vez por ingenuidad, abrió por completo las puertas del reino. Les mostró todo: los tesoros de oro y plata, los almacenes de especias, los bálsamos preciosos, los arsenales e incluso los depósitos más reservados. Nada quedó oculto. Todo fue exhibido con orgullo, como si quisiera demostrar fuerza, estabilidad y grandeza. Ese gesto, sin embargo, resultó ser un grave error estratégico. Al exponer toda la riqueza y estructura del reino, Ezequías ofreció a los babilonios más que una simple bienvenida. Les entregó información, reveló lo que poseía, dónde lo guardaba, cómo funcionaba todo. En tiempos de inestabilidad política, eso podía ser explotado fácilmente en el futuro. No fue solo una falla de seguridad, también fue un desvío de enfoque. El mismo hombre que había clamado humildemente por misericordia, ahora actuaba con cierto orgullo. La sinceridad que antes marcaba su relación con Dios parecía en ese momento opacada por una búsqueda de reconocimiento humano. Fue una decisión que, aunque pudiera parecer trivial o incluso diplomática, cargaba serias implicaciones. Este episodio nos recuerda que los momentos posteriores a la victoria pueden ser tan peligrosos como los de crisis. Ezequías, tan sabio en tiempos de amenaza, se mostró vulnerable en la tranquilidad. Al abrir los tesoros a ojos extranjeros, no solo mostró riquezas, también reveló una brecha. La visita de los emisarios babilonios, que parecía inofensiva, no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Cuando el profeta Isaías se enteró de lo sucedido, fue directamente al encuentro de Ezequías. Su tono era serio y su misión clara. No fue en busca de explicaciones, sino de confrontación. Le preguntó al rey quiénes eran esos hombres y qué habían visto. Ezequías, sin ocultar los hechos, respondió con sinceridad. Les había mostrado todo. Nada les fue escondido. La franqueza de Ezequías, aunque honesta, no mitigó la gravedad del error. Isaías, como portavoz de Dios, transmitió un mensaje contundente. Lo que fue expuesto, un día sería llevado. Todo el tesoro, todo aquello que los reyes anteriores habían acumulado con esfuerzo y dedicación, sería transportado a Babilonia. No quedaría nada. Y más aún, los propios descendientes de Ezequías serían llevados como siervos, despojados de su dignidad, para servir como eunucos en el palacio del rey babilonio. Era una sentencia dura. Aquel gesto, aparentemente político, había abierto una puerta a un futuro amargo. El error no fue solo de juicio estratégico, fue una señal de orgullo y de falta de discernimiento espiritual. En lugar de proteger lo que Dios le había confiado, Ezequías buscó impresionar, quizás sin medir las consecuencias, y el resultado llegaría con el tiempo, no en su generación, pero sí en las que vendrían después. La respuesta de Ezequías al juicio profético fue una mezcla de aceptación y alivio. No cuestionó el mensaje ni intentó justificarse. Reconoció que la palabra de Dios era justa, pero, al mismo tiempo, al saber que aquello no ocurriría en sus días, expresó una cierta tranquilidad. Hubo, en ese momento, una señal clara de resignación, pero también una sombra de indiferencia respecto al futuro de su linaje y de su pueblo. Este episodio revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Incluso los más piadosos, aquellos que experimentan milagros y que son líderes ejemplares en muchos momentos, pueden fallar cuando el corazón se deja llevar por la vanidad. El orgullo no necesita ser alto ni evidente. A veces se esconde en pequeños gestos, como abrir demasiado las puertas a ojos que no deberían ver. Ezequías, que había mostrado tanta firmeza en tiempos de guerra, ahora mostraba debilidad en tiempos de paz. Fue un momento de descuido, pero con implicaciones serias. La historia no termina en ruina, pero deja una advertencia clara. Las bendiciones deben guardarse con humildad. Lo que se conquista con fe puede ponerse en riesgo con imprudencia. La visita de los babilonios, el desliz del rey y la reprensión de Isaías marcan un giro en la narrativa.
El reinado de Ezequías continuaría, pero el futuro ya cargaba una nueva tensión, el anuncio de una tragedia por venir. Lo que estaba por suceder superaría los límites de su generación. El episodio con los babilonios marcó una mancha en la trayectoria de un rey que, hasta entonces, había demostrado una fidelidad notable. A pesar de ser un hombre temeroso de Dios y comprometido con la verdad, Ezequías cometió un error que tuvo consecuencias profundas para el futuro de Judá. Al abrir los tesoros del reino a una potencia extranjera, aunque con buenas intenciones, terminó revelando vulnerabilidades estratégicas. Aquello que fue visto, algún día sería codiciado y más tarde tomado. Ese error aislado no borra su trayectoria de fe, pero nos enseña algo fundamental. Incluso los líderes más fieles necesitan sabiduría y discernimiento, especialmente en asuntos delicados como la seguridad nacional y las alianzas políticas. La confianza en Dios debe caminar de la mano con la responsabilidad y la prudencia. Aún así, el reinado de Ezequías permanece como uno de los más destacados en la historia de Judá. Fue un período de reformas intensas, de restauración espiritual y de resistencia frente a amenazas externas. Su liderazgo piadoso dejó una huella profunda en su generación. La restauración del templo, la reintroducción de las festividades sagradas, la purificación del culto, todo eso contribuyó a una renovación de la alianza entre el pueblo y su Dios. Incluso frente a desafíos severos, Ezequías se mantuvo firme. La invasión asiria pudo haber destruido Jerusalén, pero su fe fue más fuerte que el miedo. La enfermedad que amenazó su vida no lo derrotó. Al contrario, lo llevó a volverse aún más hacia el Señor. Cada prueba que enfrentó sirvió para moldear no solo su liderazgo, sino también su carácter. No fue un reinado sin fallos, pero sí una historia de constante retorno a Dios. Y quizá, más que cualquier victoria militar o reforma religiosa, lo que más define a Ezequías es su confianza inquebrantable en el Señor. Como está registrado en las Escrituras, ningún otro rey de Judá, antes o después de él, demostró una fe tan grande. En un tiempo de inestabilidad política, idolatría generalizada y amenazas constantes, Ezequías se alzó como una figura de renovación. Sus acciones restauraron el culto centralizado en Jerusalén, unificaron al pueblo y reavivaron la esperanza de que Judá podía permanecer fiel a su llamado. Y aun cuando cometió errores, mostró humildad para aceptar la corrección. El rey que derribó ídolos, purificó el templo y enfrentó imperios con oración y valentía, sigue siendo un símbolo de fidelidad, incluso en medio de las fallas humanas. Su legado sería recordado no solo por lo que edificó, sino por quien fue delante de Dios. Un siervo sincero, que buscó hacer lo recto, incluso en tiempos oscuros. El reinado de Ezequías, pese a sus altibajos, se consolidó como uno de los periodos más significativos de la historia de Judá. Sus esfuerzos por fortificar Jerusalén y otras ciudades revelaron no solo habilidades administrativas y militares, sino también un profundo sentido de responsabilidad hacia su pueblo. No esperó pasivamente las amenazas. Actuó con estrategia, prudencia y preparación. Cada muralla levantada, cada fuente protegida, reflejaba su celo por la nación. El enfrentamiento con el rey asirio Sennacherib fue, sin duda, uno de los momentos más críticos de su liderazgo. Allí, su fe fue puesta a prueba de forma intensa. Ezequías, frente al ejército enemigo, eligió el camino de la oración y la confianza en Dios. No recurrió a alianzas dudosas, ni trató de resolver la situación con fuerza propia. En cambio, buscó el consejo del profeta Isaías, demostrando que su gobierno estaba guiado por algo más grande que tácticas humanas. La respuesta divina fue impresionante. El ángel del Señor descendió y eliminó en una sola noche a 185.000 soldados asirios. Jerusalén fue salvada y el nombre de Dios glorificado. Aquella victoria sobrenatural no fue solo una liberación nacional, fue la confirmación de que la fe aún movía la mano del Todopoderoso. Más adelante, al enfrentar una enfermedad mortal, Ezequías volvió una vez más su rostro a Dios. Sus lágrimas, su oración sincera, tocaron el corazón divino. Dios, en su compasión, le concedió 15 años más de vida y confirmó su promesa con una señal extraordinaria: el retroceso de la sombra en el reloj solar.
un evento fuera del curso natural, que afirmó que Dios no solo escucha, Él actúa, con poder y misericordia. Ezequías respondió a ese regalo con gratitud. Regresó al templo, compuso cánticos de alabanza, reafirmó su compromiso con el culto verdadero y mantuvo viva la adoración en el corazón del pueblo. Aquella experiencia lo transformó, y durante un tiempo, Judá vivió bajo el reflejo de un rey tocado por la gracia. Sin embargo, no todos sus pasos fueron perfectos. La visita de los emisarios babilonios reveló una debilidad humana, el orgullo. Movido por un deseo de reconocimiento, Ezequías abrió sus tesoros y expuso lo que debió haber sido guardado con discreción. Fue un error que atrajo una severa advertencia de Isaías y una profecía que se cumpliría años después: el saqueo de Judá y el exilio del pueblo. Aún así, su trayectoria permanece marcada por la fe, las reformas y los milagros. Confió en Dios cuando muchos vacilaban, restauró la espiritualidad de una nación, enfrentó imperios y venció batallas que solo podían ser superadas con la ayuda del cielo. La vida de Ezequías nos recuerda que la fidelidad a Dios no elimina los desafíos, pero transforma cada uno de ellos en una oportunidad para testimoniar su poder. Un rey que oró, confió, lideró con justicia e incluso en su error dejó profundas lecciones sobre humildad, dependencia divina y liderazgo espiritual.